Mi esposo y yo nos casamos el 9 de febrero de 2010, y para ahorrar dinero, escogimos un fin de semana cercano a esa fecha para tener una celebración conjunta de San Valentín y aniversario. Estas celebraciones solían ser vacaciones sencillas, tipo staycation, cuando ambos teníamos sueldos más bajos, pero a medida que pasaron los años y nuestras finanzas mejoraron, empezamos a aventurarnos más allá de Londres o los condados cercanos. Alrededor de Navidad de 2016, estaba buscando posibles destinos para San Valentín, cuando de repente me vi sumergida en el mundo de cottagecore. Ahora, a mediados de la década de 2010, no era exactamente el mismo tipo de estética cottagecore que emergió en las redes sociales durante la pandemia. Mucha inspiración venía de la moda japonesa Mori, que enfatiza colores tenues y tonos neutros como beige, marrón, blanco roto, verde claro y rojo tierra, así como materiales naturales como algodón, lino, lana y cuero. De todos modos, después de ver muchas publicaciones que mostraban estilos y estéticas Mori, de repente me entró la idea de quedarnos en una cabaña en el campo durante el fin de semana de San Valentín. Cuando mi esposo estuvo de acuerdo, comenzamos a buscar algunos lugares y finalmente nos decidimos por una pequeña cabaña acogedora en North Yorkshire. Reservamos el lugar desde el viernes 12 hasta el domingo 14, con planes de regresar a casa el lunes por la mañana, y a principios de febrero ya estaba realmente emocionada con todo. El trabajo había sido un infierno, el clima había sido terrible, y no uno, sino dos de nuestros electrodomésticos estaban a punto de descomponerse, así que realmente necesitaba un pequeño escape, cuando el día de San Valentín se acercaba en el horizonte. El mismo día, tomamos el tren más temprano posible hacia York y luego un taxi hasta la cabaña. Resultó ser todo lo que esperábamos. Muchas veces en Airbnb, intentan engañarte con los ángulos de las fotos y demás, pero todos los muebles y accesorios de la cabaña eran de la mejor calidad. Mi esposo y yo nos dimos un baño juntos en la enorme bañera que había en la planta superior, y después de pasear por un pueblo cercano, comimos algo en un pub, tomamos unas pintas y luego regresamos a la cabaña para dormir. La mañana siguiente fue simplemente maravillosa. Nada planeado, sin compromisos laborales de los que preocuparnos. Solo él, yo y un fin de semana de relajación por delante. Hice un desayuno de huevos con tocino, y tras una larga ducha juntos, nos tumbamos en el sofá de la sala para relajarnos. Teníamos los teléfonos apagados, casi nadie sabía dónde estábamos, y la cabaña estaba básicamente en medio de la nada, lo que hizo aún más sorprendente cuando, en algún momento de la tarde, escuchamos golpes en la puerta. Al principio, nos asustamos un poco al escuchar 3 golpes fuertes viniendo de la nada, pero sabíamos que teníamos que contestar. Podría haber sido el anfitrión tratando de darnos alguna información importante. Después de todo, habíamos tenido los teléfonos apagados toda la mañana, así que nos levantamos, nos pusimos las batas bien ajustadas para no sorprender al visitante y abrimos la puerta. Frente a nosotros estaba un hombre de unos 50 y tantos años, quizás 60, y detrás de él, en la entrada, había una gran furgoneta blanca. Nos saludó de manera cálida y amigable. Luego nos dijo que los dueños lo habían contratado a él y a su equipo de construcción para hacer un poco de trabajo de renovación urgente. Esto significaba que tendríamos que desalojar la propiedad durante unas 2 o 3 horas. Como te puedes imaginar, mi esposo y yo estábamos muy confundidos por la situación. El anfitrión de Airbnb no había mencionado nada sobre trabajos de renovación, y ciertamente no parecía haber ninguna emergencia dentro. Todo se veía bien. Cuando sugerimos que debía haber algún tipo de error, el hombre simplemente se encogió de hombros como si no fuera su problema y nos dijo que un trabajo es un trabajo. Luego nos preguntó a qué hora estaríamos dispuestos a irnos durante unas horas. Mi esposo rara vez se molesta por este tipo de cosas. Es una persona muy paciente. Pero la idea de pagar casi 1000 libras para luego tener nuestras vacaciones interrumpidas lo hizo enfurecer. Aunque estaba furioso, mi esposo le pidió al constructor que si no le importaba esperar unos minutos, porque quería llamar al anfitrión para aclarar las cosas. De repente, la actitud del constructor cambió por completo, y en lugar de ser amable simplemente dijo, «Oye», de una manera muy agresiva, deteniendo a mi esposo justo cuando estaba cerrando la puerta. Luego, te juro por Dios, dijo, «Intenté por las buenas, no me hagas hacerlo por las malas». Ambos, mi esposo y yo,
Nos sentimos muy ofendidos por lo grosero que estaba haciendo. Luego, mientras el tipo seguía insistiendo en que nos fuéramos de la cabaña, mi esposo gritó algo sobre llamar a la policía antes de cerrarle la puerta en la cara. No llamamos a la policía, al menos no de inmediato. En su lugar, tomé mi teléfono y me puse en contacto con el anfitrión para ver si las afirmaciones del hombre eran genuinas. Nos llevó un rato conseguir que nos devolvieran la llamada, pero cuando lo hicieron, negaron haber organizado ningún tipo de trabajo de construcción. Luego intentamos aclarar quién era el hombre y por qué había sido tan amenazante, pero el anfitrión dijo no tener idea. Nos sugirieron que llamáramos a la policía si no nos sentíamos seguros, y que, si realmente no queríamos quedarnos otra noche, podríamos irnos con un reembolso completo. Si lo preferíamos, podíamos reservar para otra ocasión. El anfitrión y su esposa eran unos pensionistas que complementaban sus ingresos alquilando la cabaña, y fueron muy amables en todo momento. Así que, en lugar de salir corriendo al primer signo de problemas, decidimos quedarnos el tiempo que habíamos reservado y disfrutar de las vacaciones por las que habíamos trabajado tan duro. Fuera lo que ese hombre extraño quería, estábamos bastante seguros de que la amenaza de llamar a la policía lo disuadiría de lo que tuviera en mente, y si no, pues ya lo resolveríamos cuando llegara el momento. Si hubiéramos sabido lo que estaba por pasar, si el hombre nos hubiera dado alguna pista de lo que tenía en mente, habríamos salido de allí en menos de una hora, pero no lo hizo. Cuando se puso agresivo, fue todo con advertencias crípticas y amenazas que solo iban a provocar una respuesta defensiva. No teníamos idea de lo que planeaba, así que nos quedamos, y un par de horas más tarde, todo comenzó a ir cuesta abajo. Era temprano en la tarde, alrededor de las 6, y debido a la época del año ya estaba casi completamente oscuro afuera. Obviamente, seguíamos preocupados por la extraña visita de aquel hombre, pero después de que mi esposo encontró un viejo bate de cricket en un armario, nos sentimos un poco más seguros. Además, habían pasado horas sin ver ni rastro de nuestro visitante no deseado, así que simplemente cruzamos los dedos, esperando no volver a verlo, y seguimos adelante con nuestro fin de semana romántico. No teníamos mucha hambre, y el pub servía comida hasta tarde, así que decidimos darnos un rápido baño en la enorme bañera antes de comenzar a caminar hacia el pueblo. El baño estaba en la parte delantera de la cabaña y el dormitorio en la parte trasera. El dormitorio tenía unas ventanas de madera que se abrían hacia el jardín trasero, pero el baño solo tenía una pequeña ventana circular que apenas se abría un poco. Si mirabas hacia abajo, podías ver la entrada de la cabaña y parte del camino. Entonces, cuando estábamos en la bañera y pensamos que escuchamos un ruido afuera, mi esposo salió de la tina y miró a través del cristal hacia la entrada. Como ya he mencionado, mi esposo no es una persona que muestre muchas emociones. Definitivamente es el equilibrio a mi temperamento más fogoso. Pero esa es otra historia. Casi nunca lo ves enfadado y mucho menos asustado. Así que cuando se dio la vuelta y vi esa expresión de terror puro en su rostro, supe que estábamos en serios problemas. Sal del baño y ponte ropa. Fue todo lo que dijo, y corrió al dormitorio a vestirse. Te puedes imaginar lo asustada que estaba porque aún no me había dicho que había visto que lo había puesto tan nervioso. Por lo que yo sabía, podría ser el apocalipsis zombie allá afuera. Así que, mientras me apresuraba a vestirme, le preguntaba una y otra vez qué estaba pasando, rogándole que me dijera: «Hay gente afuera, llevan máscaras, tenemos que escondernos». Sabía que tenía que estar relacionado con el tipo que nos había visitado por la tarde. Lo sabía. Solo que no tenía ni idea de cómo. Me aseguré de ponerme tantas capas como pude, sabiendo que probablemente tendríamos que salir corriendo por la puerta trasera si los tipos intentaban entrar por la delantera. Entonces, ¡bang! Un mazo golpeó la puerta de entrada. Tomamos eso como la señal de salir de allí. Corrimos hacia la cocina donde estaban las puertas traseras, pero cuando mi esposo abrió la puerta trasera, después de luchar un poco para desbloquearla, en lugar de encontrar el camino hacia la libertad, nos encontramos con un hombre con pasamontañas y una enorme palanca en la mano. Estábamos atrapados. El hombre con la palanca nos ordenó volver a la casa, y pronto fue acompañado por otro hombre enmascarado que llevaba lo que parecía una gran sierra. Uno de ellos le dijo a mi esposo: «Si haces algo estúpido, mataremos a tu esposa». Y eso lo mantuvo callado. Yo, por otro lado, estaba tan asustada que no dejaba de decir cosas,
rogándoles que no nos hicieran daño, que lo sentíamos, que solo nos iríamos si nos dejaban libres. Todo lo que respondían era, cállate, cierra la boca. Y luego, lo siguiente que recuerdo, es que nos llevaron a una de las habitaciones de arriba y nos hicieron arrodillarnos. Tenía tanto miedo de que nos mataran que toda la seguridad de que estaban allí para robar la casa desapareció por completo. Al final, hice tanto ruido que me metieron una funda de almohada en la boca para que me callara. Lo siguiente que recuerdo es que los intrusos hicieron que mi esposo les dijera dónde estaban nuestros teléfonos, y eso me dio más esperanza de que no iban a hacernos daño. No parecían ladrones comunes, así que al llevarse nuestros teléfonos, querían asegurarse de que no pudiéramos llamar a la policía una vez que se fueran. Pensé que realmente las cosas se estaban calmando y que me estaba tranquilizando, cuando escuché unos golpes muy fuertes desde abajo, y mi esposo comenzó a recordarme que no estaban allí por nosotros, que solo estaban buscando algo. Y si los martillazos eran una indicación, era algo que estaba en las paredes. Como nos dijeron que nos quedáramos completamente en silencio, podíamos escuchar todo el ruido abajo. Se oía cómo se decían cosas entre ellos. Se escuchaba, intenta aquí. Y luego bang, alguien golpeaba la pared con un mazo. Luego se oía a otros arrancando madera y yeso, obviamente buscando algo. Hicieron esto una y otra vez hasta que finalmente escuchamos a alguien gritar, «¡Lo tengo!». No podía ver lo que estaba sucediendo, pero se notaba que habían encontrado lo que buscaban porque hubo una gran cantidad de actividad. El tipo que nos vigilaba se inclinó y gruñó algo como, «No quiero escuchar ni un maldito ruido de ustedes dos hasta que nos hayamos ido. Intenten algo y los matamos a ambos». Después de eso se fue. Y tras un poco más de actividad abajo, la cabaña quedó en silencio nuevamente. Ninguno de los dos se movió durante lo que parecieron horas. Aunque sentíamos que ya estábamos a salvo, no podía dejar de temblar. De hecho, creo que estaba temblando más entonces que cuando nos ataron las manos. Nos vendaron los ojos y nos amordazaron. Y eso era puro miedo. Lo que vino después fue este agotamiento emocional y una especie de bajón de adrenalina. Cuando finalmente pensamos que era seguro, mi esposo logró liberarse de las ataduras y luego me desató a mí. Mientras trataba de consolarme, me eché a llorar en sus brazos. Nunca me había sentido tan agradecida de estar viva en toda mi vida. Sentía como si hubiéramos sobrevivido a una pesadilla hecha realidad. Era surrealista en extremo, y una vez que nos calmamos comenzamos a bajar las escaleras para ver los daños. La cabaña estaba completamente vacía, pero bajamos de todos modos, tomando un escalón a la vez en completo silencio, aterrorizados de que un hombre enmascarado volviera a aparecer en lo que quedaba del marco de la puerta de entrada. Afortunadamente, nadie volvió, y cuando llegamos a la sala de estar, nuestras mandíbulas cayeron al suelo al ver la magnitud de los daños. Habían usado mazos, sierras y quién sabe qué más, y habían destruido todas las paredes de las habitaciones de la parte delantera y trasera de la cabaña. Era un desastre total, pero a través de todo el papel tapiz rasgado y el polvo de yeso que se había asentado, comenzó a emerger un patrón. La mayoría de las secciones de la pared tenían algunos golpes de mazo, pero solo una sección había sido completamente destruida. Tal como habíamos escuchado, habían estado probando diferentes secciones de la pared hasta que encontraron lo que estaban buscando, y luego arrancaron toda esa sección para recuperarlo. Echamos un buen vistazo dentro del agujero que hicieron, pero no había rastro de lo que fuera que había estado escondido allí. También habían destrozado el teléfono fijo, por lo que no había forma de contactar a nadie sin caminar hasta el pueblo cercano para pedir ayuda. Así que eso fue lo que hicimos. Nos instalamos en un rincón del pub local, y tras escuchar lo que nos había pasado, los lugareños prácticamente se pusieron en fila para comprarnos cervezas y ofrecernos sus condolencias. Esto fue estupendo para mí, ya que realmente necesitaba algo para calmar los nervios, pero no tanto para mi esposo, que era el conductor designado para nuestro viaje de regreso a Londres. Unas horas después cenamos y llamamos a la policía, al anfitrión de Airbnb y a nuestros seres queridos para explicarles la situación y contarles lo que íbamos a hacer. Después de eso, esperamos en el pub para dar una declaración a uno de los policías locales, cuyos colegas habían ido a la cabaña para acordonar la escena del crimen. Le dijimos lo que sabíamos, intercambiamos detalles de contacto, y luego comenzamos el viaje de regreso a Londres. Aún estábamos muy alterados.
y si no hubieran destrozado la puerta en pleno febrero, probablemente nos habríamos quedado la última noche. Así que, cuando llegamos a casa, lo único en lo que pensábamos era en ducharnos con agua caliente y acostarnos temprano. Pero a la mañana siguiente, durante el desayuno, comenzaron las teorías. Empezamos a hablar de lo mal que nos sentíamos por los dueños. Admito que lo que pasamos fue extremadamente desagradable, pero no nos lastimaron y lo único que nos robaron fueron nuestros teléfonos, los cuales estaban asegurados afortunadamente. Por otro lado, nuestros dulces anfitriones, unos jubilados, vieron cómo su inversión para la pensión era destruida, después de haber gastado miles en renovaciones. Pero entonces, ¿qué fue lo que los hombres enmascarados se llevaron y a quién pertenecía? Era algo obviamente tan importante, y posiblemente tan ilegal, que sintieron la necesidad de atarnos, vendar nuestros ojos y negarnos cualquier medio para contactar a la policía mientras lo recuperaban. Después de eso, solo teníamos preguntas sin respuesta, y cada vez más descabelladas. Me gustaría decirte que descubrimos algo o que al menos llegamos a alguna teoría sólida, pero la verdad es que estamos completamente desconcertados, y aparentemente la policía también. Hasta donde sabemos, los dueños no informaron de nada robado, y ni siquiera con las imágenes de la cámara de seguridad que mostraban al grupo de hombres llegando, la policía tenía suficiente para hacer algún arresto. El resto de la historia es un poco aburrido e involucra reembolsos, reclamaciones de seguros y tener que contar todo lo sucedido a amigos y familiares una y otra vez. Fue horrible, pero como dije, ninguno de los dos estamos particularmente traumatizados y ambos hemos dejado todo atrás. Pero a veces, solo a veces, daría lo que fuera por saber qué había escondido en esa maldita pared. Hace unos años llevé a mi abuela y a su amiga de vacaciones a Egipto. Había unos paquetes muy baratos para una ciudad turística llamada Sharm el Sheikh, y ambas habían estado muy enfermas debido al frío del invierno, así que decidí hacer una buena acción y pagar para que pudiéramos disfrutar de una semana de sol. De todos modos, reservé los vuelos para el 9 de febrero y volamos desde Heathrow por la mañana. El calor era justo lo que necesitaban, y fue genial poder pasar tiempo de calidad con ellas. Pero después de un par de días, empecé a sentirme un poco agobiado. Como dije, mi abuela y su amiga podían pasar todo el tiempo junto a la piscina, charlando y bebiendo cócteles sin alcohol, mientras que yo, por otro lado, quería ver un poco del país al que había viajado tan lejos. Quería empaparme un poco de la cultura, probar comida auténtica en lugar de la típica comida europea que servían en el resort. También quería interactuar con los locales y, a medida que el calendario se acercaba al día de San Valentín, me encontraba deseando una compañía diferente. Ahora es cuando tengo que aclarar algo. Soy un hombre gay. En ese momento todavía estaba en mis 30s, y también estaba muy disponible. No soy de los que tienen romances de vacaciones o encuentros de una noche, así que al principio ni siquiera pensé en la posibilidad de sumergirme en la piscina de citas local. Pero como mencioné, cuando llegó San Valentín empecé a soñar con la idea romántica, y a preguntarme si habría alguien con quien podría compartir un poco de romance en una fecha tan especial. Suena cursi, lo sé, pero tiendo a ser un poco sentimental, así que tendrán que perdonarme. De todos modos, como Egipto no es precisamente conocido por su aceptación de los estilos de vida gay o lésbico, no pensé que habría bares a los que pudiera ir para un coqueteo inofensivo. Así que decidí ver quién estaba en Tinder por la zona. Abrí la aplicación, cambié mi ubicación e hice un par de deslizamientos a lo largo del día. Había algunos turistas y solo unos pocos locales que eran lo suficientemente valientes como para mostrar sus caras, pero uno sí lo hizo. Y vaya, qué guapo era. Era alto, moreno y apuesto, el sueño de toda reina, y su biografía decía que trabajaba como gerente de un resort. Su inglés parecía muy bueno en su perfil, así que pensé en deslizar a la derecha y ver qué sucedía. Realmente no creía que fuéramos a coincidir. Parecía estar fuera de mi liga, así que me resigné a que no pasaría, y empecé a planear una pequeña excursión al casco antiguo, para ver algunas de las mezquitas antiguas. Tomé el autobús del resort hacia el casco antiguo, di una vuelta por el mercado, y estuve tomando fotos de todo tipo de cosas asombrosas mientras caminaba. Entonces, de regreso al punto de recogida del autobús,
Pasé por un lugar con Wi-Fi gratis, y como tenía los datos apagados para ahorrar unos cuantos euros en la factura del móvil, aproveché para conectarme y enviarle algunas fotos a mi abuela para decirle, mira lo que te estás perdiendo. Justo cuando estaba intentando enviar una foto, me llegó una coincidencia de Tinder, y era el Adonis egipcio del que mencioné antes. No podía creerlo. Me quedé mirando la coincidencia incrédulo pensando, este debe ser mi día de suerte. Luego, mientras miraba la pantalla, él empezó a escribir un hola. Esto era real. Estuvimos hablando durante unos 30 minutos, de ida y vuelta, mientras caminaba por las calles con una sonrisa en la cara. Cuando le dije que solo estaría allí unos días más, me preguntó si quería vernos esa misma noche. Si le daba un par de horas para llegar a casa del trabajo y ducharse, podríamos vernos a las 7 p.m. para cenar y ver una película. Me preguntó si me gustaba la pasta y, oh Dios mío, cómo me gusta la pasta. Cuando le dije que sí, me respondió que me haría una pasta casera fresca. Estaba listo para enamorarme en ese mismo instante, y tras decirle que le enviaría un mensaje en un par de horas, regresé al resort. Mi abuela notó que algo estaba pasando. Podía verlo por la sonrisa que tenía cuando volví. Le costó un poco aceptar que soy gay cuando se lo dije, más que a mis padres, pero al final lo aceptó, y para ese entonces ya era muy comprensiva. Así que cuando vio ese brillo en mí, no tuvo reparos en hacerme 101 preguntas mientras ella y su amiga se reían como niñas de colegio. Le dije que cenaría con un amigo y que, si todo iba bien, regresaría por la mañana. Cuando terminaron de reírse, mi abuela y su amiga se pusieron muy dulces con todo el asunto. Me desearon suerte y me dijeron que lo pasara genial. El hombre con el que había estado hablando, al que llamaremos Mal, me había dado la dirección de su apartamento cerca del casco antiguo. Dijo que no podía ofrecerme vino, pero que la salsa para la pasta ya estaba en el fuego y que estaba muy emocionado por verme. Yo también estaba emocionado por verlo. Realmente emocionado, en realidad, demasiado emocionado para pensar si tal vez no era tan buena idea después de todo. Pero no lo pensé, o si lo hice, fue solo en mi pequeño y naif mundo, donde no podía imaginarme el posible desenlace de tal situación. Quería conocer a Mal tanto, que ni siquiera se me ocurrió pensar que él podría no existir. Las cosas solo empezaron a parecer raras cuando me acerqué a su apartamento y vi el estado de deterioro en el que estaba el edificio. No era exactamente un desastre ni nada, pero todas las fotos de Mal lo hacían parecer bastante acomodado. Un bloque de pisos no parecía el tipo de lugar donde alguien así viviría, pero solo el pensamiento me hizo sentir que estaba siendo demasiado crítico. El único momento de duda que tuve, la única oportunidad real de alejarme y salvarme, simplemente lo descarté como si no fuera nada. Seguí mi corazón cuando debía haber confiado en mi instinto, y terminé pagando caro por ello. Encontré el apartamento que coincidía con el número que me había dado, y llamé a la puerta. En el otro lado todo estaba completamente en silencio. Tal vez sea demasiado esperanzador de mi parte esperar escuchar música suave y el sonido de alguien cocinando, cuando llego a la casa de una cita potencial. Pero el hecho de no oír nada me dio mala espina de inmediato. Luego, cuando alguien abrió la puerta, era un completo desconocido. No era Mal, ni siquiera alguien que se le pareciera. Era un tipo barbudo y regordete que, de alguna manera, sabía mi nombre. Estaba tan confundido que ni siquiera supe qué decir al principio. Temía que me hubieran engañado, pero entonces el tipo me llama por mi nombre y me invita a entrar, diciendo que es amigo de Mal y que él volvería en unos minutos. Todavía estaba muy indeciso sobre entrar a su piso, y seguía pensando que algo no estaba bien, pero entonces el tipo dijo algo que me tranquilizó. Su inglés era bueno, aunque con un fuerte acento, y dijo algo como, «No te preocupes, sé que tú y Mal tienen una cita. Me iré cuando él vuelva, te lo prometo». Sonaba lo más cálido y acogedor posible, y como dije al principio, en realidad me pareció bastante tranquilizador. Pero, aunque puedo ser un idiota, no soy un completo idiota. En lugar de entrar, decidí rechazar educadamente. Le dije al tipo que me sentiría más cómodo esperando afuera y que llamaría a Mal o algo así para ver dónde estaba. Le agradecí, le di un saludo con la mano y comencé a caminar de regreso por las escaleras. Pero ya sabía que era demasiado tarde. La expresión del tipo cuando lo rechacé fue escalofriante. Pasó de estar feliz y sonriente a completamente inexpresivo en un microsegundo, y parte de mí sabía, en ese momento,
que las cosas estaban a punto de salir terriblemente mal. Cuando llegué a la mitad de las escaleras, escuché gritos que venían desde arriba. Era la voz de un hombre y sonaba muy enojado. Pensé que era el hombre con el que había estado hablando, que ahora estaba furioso porque lo habían desenmascarado, y por miedo a que comenzara a perseguirme escaleras abajo al estilo de Patrick Bateman, comencé a correr escaleras abajo para salir de allí más rápido. Aún no había llegado al final cuando me di cuenta de que, efectivamente, el hombre me estaba persiguiendo. Pero cuando salí a la calle, había 2 policías parados justo enfrente de mí, como si mis ángeles guardianes hubieran aparecido justo cuando más los necesitaba. Comencé a explicar lo que estaba pasando de la manera más sencilla y clara posible, esperando que pudieran entender, pero mientras hablaba, de repente me di cuenta de que no estaban allí para ayudarme. Ambos me estaban dando miradas asesinas, y recuerdo gritar, «¡Esperen, esperen, esperen!», cuando uno de ellos sacó una gran porra de madera. Después de eso mi memoria se vuelve un poco borrosa. Sé que me llevaron de regreso al apartamento del que acababa de salir, pero, honestamente, no podría decir si caminé o me llevaron a la fuerza. El siguiente recuerdo claro que tengo es de estar siendo golpeado y pateado, mientras el hombre que abrió la puerta me hacía preguntas en inglés. Recuerdo intentar responder lo mejor que podía al principio, pero tenía sangre en la boca y cualquier cosa que intentaba decir salía como un gemido. Escupí la sangre para poder hablar, pero eso solo hizo que me golpearan más fuerte. Luego, las preguntas se centraron en mi sexualidad y en las razones por las que había viajado al casco antiguo esa noche. En ese momento, no fue exactamente como si todo su plan se revelara ante mis ojos, pero definitivamente fue una gran pista para mí. La invitación de Mal obviamente había sido algún tipo de trampa, y aunque en el Reino Unido estaba familiarizado con el concepto de ataques a personas por ser gay, el hecho de que la policía estuviera involucrada en lo que estaba pasando era absolutamente aterrador. Es un testimonio de lo asustado que estaba que, cuando me pusieron unas esposas y me llevaron a un coche patrulla que esperaba afuera, me sentí realmente aliviado. Pensé que eso sería el fin de las palizas y los abusos y el comienzo de algún tipo de proceso legal oficial, pero solo estaba medio en lo correcto. Aprovechaban cualquier oportunidad para golpearme, patearme o lanzarme contra una pared, y cuando preguntaba de qué se me acusaba simplemente respondían, «depravación». Ni siquiera sabía lo que era la depravación en ese momento, y mucho menos que había una ley en Egipto en contra de ella. El hecho de estar completamente a oscuras sobre todo el asunto hizo que mis nervios estuvieran al límite cada minuto que pasé en esa celda. Realmente solo obtuve una idea clara de lo que estaba pasando cuando un hombre de la embajada británica apareció para hablar conmigo. Nunca pensé que me alegraría tanto de ver a otro británico. Al principio, solo ser tratado como un ser humano fue un alivio tan grande que tuve que contener las lágrimas por un rato. Su nombre era Martin, y aunque conocerlo fue un verdadero respiro, las noticias que tenía para mí no eran buenas. Básicamente, Egipto había hecho ilegal tener relaciones íntimas con alguien fuera del matrimonio. Llamaban a esta ley el Artículo 9 o algo así. Oficialmente su propósito era combatir lo que llamaban adulterio, pero extraoficialmente, era la ley que hacía que ser gay fuera un crimen en el país. Si te acusaban de un crimen relacionado con el Artículo 9, una condena podía significar cualquier cosa, desde 6 meses hasta 3 años en prisión. Solo escuchar las palabras 3 años en prisión me hizo sentir físicamente enfermo, y creo que estaba a punto de tener un ataque de pánico antes de que Martin lograra calmarme. Me dijo que no me preocupara, y que la embajada estaba ejerciendo presión sobre el gobierno egipcio en mi nombre. Sin embargo, también necesitaban algo de mí. Necesitaban que guardara casi completo silencio. No debía decir nada sobre mi sexualidad y, si me hacían alguna otra pregunta, mis únicas respuestas debían ser, «no lo recuerdo», o «mis intenciones eran puramente platónicas». Repetiría estas 2 frases hasta quedarme azul. Y si seguía callado, la policía no tendría más remedio que retirar los cargos. Martin hablaba como si hubiera pasado por esto cientos de veces, lo cual me tranquilizó y me hizo pensar que todo estaría bien. Pero también repetía una y otra vez antes de irse, «no digas absolutamente nada». Todo dependía de mi silencio y tenía razón. Pero Dios, ¿qué trucos más sucios usaron los policías egipcios para intentar sacarme una confesión? Durante el último interrogatorio antes de dejarme ir, me dijeron cosas como,
Si nos dices que eres gay y admites lo que intentabas hacer, te dejaremos ir. Intentaban actuar tan genuinos, y era asqueroso ver lo agradables que podían ser cuando lo único que querían era encerrarme. Solo hice lo que Martin me había pedido, y al final, me dejaron ir. Preferiría no revivir el reencuentro con mi abuela. Baste decir que fue muy emotivo, con muchas lágrimas y disculpas. Hablé brevemente con Martin por teléfono antes de que tuviéramos que volar de regreso a casa, y me aseguró que no se presentarían más cargos. Le agradecí por haberme ayudado, y él me aseguró que solo estaba haciendo su trabajo, como cualquier otro burócrata que mantiene en marcha los engranajes del gobierno. Pero para mí, fue mucho más que eso. Para mí, el hombre que se mostró tan calmado y sereno cuando yo estaba al borde del colapso, fue mi héroe, aunque fuera el héroe más discreto que uno podría imaginar. Alrededor de las 6 p.m. del día de San Valentín de 2007, el canadiense francés de 23 años, Philippe Lajoie, se sentó a cenar en su pequeña ciudad natal de Saint-Dadas, Quebec. Una vez que terminó de comer, se puso sus botas, tomó las llaves de su coche y realizó el corto trayecto hasta una localidad llamada Yamachiche. Allí, Philippe era dueño y operaba una pequeña granja de cerdos con la ayuda de su hermano mayor, Mathieu. Normalmente, Mathieu lo acompañaba para atender a los cerdos. Pero ese día en particular, una fuerte tormenta de nieve lo tenía ocupado con tareas de quitanieves. Ante esa situación, Philippe le preguntó a su padre si podía acompañarlo en lugar de su hermano. Pero su padre se negó debido al clima extremadamente frío. Esa sería una decisión que lamentaría profundamente. Se esperaba que Philippe regresara a casa entre las 9 y 9:30 p.m., ya que sus tareas en la pocilga solo tomaban entre 2 y 3 horas. Pero a las 2 de la madrugada, cuando Philippe aún no había vuelto a casa, su madre comenzó a llamarlo frenéticamente a la pocilga para saber cómo estaba. Al no obtener respuesta, el padre de Philippe y su hermano condujeron hasta la pocilga en Yamachiche para buscarlo. Al llegar, encontraron el camión de Philippe vacío, con la puerta trasera abierta y las llaves en el encendido. Parecía como si el camión hubiera estado en esa condición por un buen rato, ya que la nieve comenzaba a acumularse en el borde del interior. Revisaron el motor y el encendido del camión, los cuales estaban en pleno funcionamiento, y en el asiento trasero encontraron una bolsa que contenía la ropa de trabajo de Philippe. La ropa tenía restos frescos de barro, lo que indicaba que los cerdos habían sido alimentados, sugiriendo que Philippe desapareció después de haber completado sus tareas. Llamaron a su nombre esperando que estuviera cerca, pero solo escucharon los gruñidos de los cerdos. Era como si Philippe hubiera desaparecido en el aire. Mathieu y el padre regresaron a Saint-Dadas alrededor de las 6 de la mañana, y tras comprobar en un hospital cercano, contactaron a las autoridades para reportar la desaparición de Philippe. La policía de Quebec lanzó una búsqueda masiva en los días que siguieron, con perros rastreadores especializados, equipos de búsqueda en helicóptero y legiones de voluntarios locales y regionales. Los primeros esfuerzos fueron prometedores, pero pocos días después, una enorme tormenta de nieve cubrió el área con casi 3 metros de nieve. Los voluntarios trabajaron lo mejor que pudieron, usando palos y bastones para sondear los montones de nieve, pero frustrantemente, no se recuperó ni un solo rastro de Philippe. La búsqueda fue abandonada el 23 de febrero. Tras el fallido esfuerzo de búsqueda, la policía comenzó a teorizar que Philippe podría haber viajado a otro lugar para quitarse la vida, o haber llevado a cabo una desaparición voluntaria para comenzar una nueva vida. Sin embargo, su familia descartó rápidamente la idea del suicidio, y una investigación provincial coincidió en que era extremadamente improbable debido a la falta de una nota o de restos. También se consideró improbable que Philippe hubiera huido, ya que todas sus pertenencias personales permanecían en casa, y su cuenta bancaria no había sido tocada desde su desaparición. Pero 3 semanas después de que Philippe desapareciera, la policía planteó la posibilidad de que hubiera ocurrido algo muy perturbador. Un día, Mathieu recibió una llamada de uno de los detectives encargados de encontrar a su hermano. El detective le preguntó si había notado algo inusual en el estiércol de sus cerdos. Mathieu respondió negativamente, pero de repente se dio cuenta de lo que el detective estaba insinuando. Mathieu había estado desechando el excremento de los cerdos durante semanas,
y en ningún momento alguien se había molestado en analizarlo para buscar rastros de los restos de Philippe. Los forenses se apresuraron a recolectar todo el excremento de los cerdos que pudieron, pero una vez más, no encontraron nada. Si bien era factible que aún pudieran quedar restos en los tractos digestivos de los cerdos, semanas después de la desaparición de Philippe, no se podía descartar la espantosa posibilidad de que Philippe hubiera sido devorado por sus propios cerdos. Con una altura de 1,70 m y un peso de alrededor de 68 kilos, Philippe no era un hombre particularmente grande, y se sabe que los cerdos pueden masticar carne y huesos hasta consumir completamente incluso a los cadáveres más grandes. Sin embargo, si ese hubiera sido el caso, seguramente Mathieu habría notado algún trozo de tela vaquera o un cordón de zapato en el excremento de los cerdos. Tal vez sí, pero si no estaba realmente buscando, tal vez no lo habría notado. Después de todo, la idea de que Philippe hubiera sido devorado era un pensamiento demasiado horrible como para contemplarlo, al menos hasta que un detective sugirió esa posibilidad. Cabe señalar que las probabilidades de que Philippe se desmayara en el corral de los cerdos y fuera consumido por completo en el transcurso de 5 horas son extremadamente bajas. Según la policía de Quebec, no es una teoría que estén considerando seriamente, pero al mismo tiempo, tampoco es una que puedan descartar por completo. En el 5º aniversario de la desaparición de Philippe, su padre condujo hasta el juzgado provincial para que su hijo fuera declarado legalmente fallecido. Su padre se había mostrado firmemente reacio a hacerlo, y rezaba para que un día Philippe volviera a casa. Sin embargo, la creciente presión financiera lo obligó a tomar esa decisión, ya que declarar a Philippe fallecido en ausencia era la única forma de acceder a su cuenta bancaria y pólizas de seguros. O tal vez esa aparente esperanza era más bien una negación, la negación de que algo tan horrendo pudiera haberle sucedido a su amado hijo. El 12 de febrero de 2015, el Departamento de la Policía Montada del Canadá en Halifax recibió una llamada telefónica de un miembro aterrorizado del público. Afirmaba que un grupo de 3 personas estaba planeando cometer un asesinato en masa en el Halifax Shopping Center, un lugar donde más de 160 tiendas son frecuentadas por decenas de miles de compradores diarios. La fecha prevista para el ataque era el 14 de febrero, día de San Valentín, y además, un sábado. El centro comercial estaría abarrotado de multitudes de compradores, sin duda incluyendo docenas de parejas felices, tanto viejas como nuevas. El informante anónimo nombró a 2 de los integrantes del grupo por su nombre: Randall Steven Shepard, de 20 años, y una chica estadounidense de 23 años llamada Lindsay Subanarat. Se decía que ambos estaban fuertemente armados y eran extremadamente violentos. La Real Policía Montada de Canadá rastreó rápidamente los movimientos de la pareja hasta la casa de James Rushton Gamble, de 19 años, y en las primeras horas del viernes 13 de febrero, los oficiales rodearon la casa de Gamble y se prepararon para actuar. Los padres de Gamble apenas habían salido de la casa para hacer los mandados de la mañana del sábado, cuando su coche fue emboscado por agentes fuertemente armados. Fueron sacados de su vehículo, esposados y luego conducidos a un gran vehículo de comando y control, donde comenzó una ronda de interrogatorio intenso. Los detectives no ofrecieron a la pareja ninguna pista sobre por qué estaban detenidos, pero la razón pronto se hizo evidente. Cada pregunta que les hacían los oficiales involucraba a su hijo. Les preguntaron si su hijo estaba en casa, si estaba solo, si había hablado de sus planes para el día, y si poseía armas de fuego. Los padres de Gamble solo pudieron ofrecer respuestas fragmentarias, al menos hasta llegar a la última pregunta. Sí, James tenía un arma de fuego, pero recientemente había adquirido 2 más: un rifle de acción de palanca de gran calibre y una escopeta de calibre 16. Los oficiales en la escena creían que esas eran las armas que el grupo planeaba usar en su ataque al Halifax Shopping Center, y aunque asegurar esas armas fue indudablemente una victoria, les presentó otro problema. Asaltar la casa podría desencadenar un prolongado y sangriento tiroteo con los 3 fanáticos asesinos. Si los equipos SWAT de la Real Policía Montada de Canadá iban a actuar, tenía que ser con rapidez y de forma decisiva. En menos de 1 hora, el comandante del equipo SWAT de la Policía Montada dio la orden de que sus hombres estaban listos para actuar. Cuando se dio la señal, irrumpieron en la residencia de los Gamble con ferocidad calculada.
Limpiaron cada habitación con la precisión y el ritmo de una máquina bien aceitada, hasta que finalmente solo quedó una puerta cerrada con llave. Los oficiales se alinearon, patearon el delgado panel de madera y entraron a la habitación para confrontar a sus sospechosos. Mientras algunos esperaban ser recibidos por una ráfaga de disparos, el interior del dormitorio de James estaba quieto y silencioso, pero no estaba vacío. Tendido en su cama, habiéndose volado los sesos con un disparo autoinfligido, yacía James Rushton Gamble. Pero sus cómplices no se encontraban por ningún lado. Al principio, el descubrimiento aterrorizó a las fuerzas del orden locales, que no podían entender cómo Gamble se había percatado de su presencia. En ningún momento los oficiales habían oído disparos después de irrumpir y entrar en la casa, y a pesar de haber rastreado a Shepard y a Subhanarat hasta la residencia, no se les encontraba por ningún lado. Los oficiales comenzaron a especular que el grupo había sido alertado de alguna manera, y que estaban tan alerta ante el riesgo de una intervención policial, que habían detectado al equipo SWAT y actuado en consecuencia. Antes de que las fuerzas del orden locales entraran en pánico por el hecho de que 2 posibles asesinos en masa se les habían escapado, la situación se volvió clara. El informante anónimo había sido el mismo James Gamble, quien había negado a sus cómplices el acceso a sus armas antes de quitarse la vida. La decisión, en cierto modo heroica, había negado a Shepard y a Subhanarat sus armas principales, y con sus nombres, descripciones y rostros apareciendo en las transmisiones de noticias de emergencia por toda la región, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran localizados y detenidos. Sin embargo, hasta que estuvieran bajo custodia policial, Shepard y Subhanarat seguían siendo un peligro claro y presente para el público canadiense. Mientras tanto, en el aeropuerto internacional Halifax-Stanfield, un joven con cabello rubio sucio y una chaqueta de cuero negra estaba sentado en la sala de llegadas. Esperaba a una amiga que llegaba en un vuelo desde O'Hare International, el principal centro de viajes comerciales de Chicago. Habían estado comunicándose en línea durante casi un año hasta ese momento, charlando, compartiendo y planeando. Cuando esta amiga llegó a inmigración canadiense, la política de preaprobación entre Estados Unidos y Canadá significaba que podía pasar con solo una breve revisión de su pasaporte. Pero cuando un oficial de inmigración notó que la chica tenía muy poco equipaje o dinero en efectivo en su posesión, comenzó a sospechar. El oficial pidió ver el pasaporte de la chica una vez más, y cuando revisó el nombre, vio que decía Lindsay Subhanarat. Observó cómo el oficial tecleaba en su terminal de computadora, y de repente, se puso pálido. Segundos después, un miembro de seguridad del aeropuerto con semblante serio llegó y le pidió a Lindsay que la acompañara a una sala de entrevistas cercana. Cuando se le preguntó por qué estaba visitando Canadá, Lindsay respondió que estaba visitando a su novio, James Gamble, y que la pareja había planeado pasar el fin de semana de San Valentín juntos. La respuesta no pareció satisfacer al oficial de seguridad, quien pidió a Lindsay que aclarara exactamente qué planeaban hacer. Lindsay respondió algo así como: ¿qué hace cualquier pareja en el día de San Valentín? Era una historia de cobertura lo suficientemente buena, pero tras una breve revisión de su mochila, Lindsay tuvo grandes dificultades para explicar por qué uno de sus sombreros llevaba un símbolo de la esvástica. Después de eso, Lindsay se negó a responder más preguntas, tras lo cual fue arrestada bajo cargos de emitir amenazas. La pareja se mantuvo en silencio durante el interrogatorio, y cualquier intento inicial de hacerlos hablar fue infructuoso. Pero mientras un equipo de oficiales de policía luchaba por lograr un avance, otro grupo encontró una mina de oro de información en los blogs de Tumblr de Shepard y Subhanarat. Quedó claro que los 3 conspiradores se habían conocido en el sitio web y se habían hecho amigos tras descubrir intereses mutuos en películas de terror, heavy metal y política extrema de ultraderecha. Los 3 parecían idolatrar a los perpetradores de la masacre en la escuela secundaria de Columbine, con Subhanarat bautizando su blog como School Shooter Chick, el estilo del tirador escolar, y la violencia como una estética. El esquema de color rosa pastel de su página de blog contrastaba marcadamente con su contenido, que incluía imágenes de dibujos animados de parafilias violentas. Lindsay también parecía venerar la política supremacista blanca, lo cual era extremadamente irónico, dado su origen del sudeste asiático. Y aunque su política estaba evidentemente confusa,
Sus intenciones no lo estaban. Poco más de una semana antes de aterrizar en Canadá, Subhanarat había publicado una foto en Tumblr con un pie de foto que decía: Día de San Valentín, va a suceder. Definitivamente tenía la intención de sembrar el caos entre los ciudadanos inocentes de Halifax ese día, y si no hubiera sido por el coraje del informante anónimo y las rápidas acciones de las fuerzas del orden canadienses, muchas personas habrían perdido la vida ese día. Según todos los informes, fue Randall Shepard quien se quebró primero, y aunque no está claro qué tipo de técnicas de interrogatorio se utilizaron, terminó contándoles todo a la policía. James Gamble y Lindsay Subhanarat habían sido los principales planificadores del ataque, mientras que Shepard había asumido el papel de animador, como él lo describió. Los tres habían planeado disparar en el Halifax Shopping Center antes de quitarse la vida, con todo el asunto adquiriendo un aire de romance retorcido para James y Lindsay. Tras la confesión de Shepard, ambos fueron acusados de conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer incendio premeditado, posesión ilegal de armas para fines peligrosos contra el público y emitir amenazas a través de las redes sociales. Ninguno de los dos solicitó fianza cuando comparecieron más tarde ante el tribunal, con Lindsay negándose a mostrar una pizca de remordimiento. En su juicio, en noviembre del año siguiente, Randall Shepard se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer asesinato y fue condenado a 10 años de prisión. Su sentencia habría sido mucho mayor si no hubiera sido por su cooperación durante el interrogatorio. Pero mientras Randall mostró un grado de remordimiento tras su arresto, Lindsay Subhanarat permaneció imperturbable ante la justicia. Ni una palabra salió de sus labios durante ninguna de las entrevistas policiales. Todo lo que hacía era clavar la mirada en quien estuviera hablándole, incluido el juez que presidía su juicio. A la luz de esto, el juez la declaró una amenaza constante para la sociedad y la condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 10 años cumplidos antes de ser elegible para la libertad condicional. El equipo legal de Lindsay se indignó por la sentencia, que les pareció extremadamente dura, y la apeló casi de inmediato. Sin embargo, los juristas canadienses juzgaron que había tenido tiempo suficiente para mostrar remordimiento, y habiendo rechazado hacerlo en cada oportunidad, su apelación fue denegada. Una de las piezas de evidencia referenciada en la denegación de la apelación de Lindsay fue un manifiesto largo que ella esperaba que fuera publicado tras la masacre de Halifax. Una línea decía: «Siempre ha sido mi mayor sueño morir en batalla, pero no lo hago como soldado, sino como asesina». El pasaje en el que se incluye también parece referirse al filósofo alemán Friedrich Nietzsche cuando dice: «Mi odio está más allá del bien y del mal». En una sección, Lindsay se refiere a su deseo de violencia como sus ansias heroicas, y dice que lucha por principios, no por políticos. Lo que es la moral depende de qué extremo del arma estés mirando. Con una pistola en la mano soy Dios. Sin embargo, aunque gran parte del manifiesto de Lindsay tiene la capacidad de aterrorizar, otra parte está impregnada de una profunda melancolía. En todos mis 23 años de vida nunca he aprendido a amar a otra persona, se lee en un pasaje. Recibo amor, pero pasa a través de mí como el agua a través de un colador. También escribió sobre las maravillas del aislamiento y cómo deseaba estar libre de empatía. Después de su traslado al Centro Correccional de Nueva Escocia Central, a Lindsay se le prohibió llevar cualquier tipo de diario formal, por lo que en su lugar utilizó casi cualquier cosa para registrar sus pensamientos. En un momento dado, un guardia de la prisión encontró una nota garabateada en la parte trasera de un rompecabezas de Sudoku. Es una sensación extraña conocer a alguien y casi inmediatamente saber que deberías morir con ellos, escribió Lindsay. Para James y para mí, sucedió simultáneamente. Al principio éramos conocidos casuales, habiendo descubierto los blogs de Tumblr del otro a través de un interés mutuo en el tiroteo de Columbine y en las comunidades del nacionalsocialismo. Menos de un mes después, estábamos planeando nuestras muertes. Hoy en día, la chica que una vez creó la persona ficticia que llamó la nazi de las pesadillas, muestra poco remordimiento por la sangre que pretendía derramar ese día de San Valentín. También se niega a aceptar que fue James Gamble quien hizo la llamada telefónica anónima que frustró su plan. En su mente, James se quitó la vida como un acto de desafío en lugar de permitir que lo capturaran con vida. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad.
La triste ironía es que James Gamble salvó a Halifax de una masacre que él mismo planeó, y a pesar de sus cuestionables creencias, debería ser elogiado por eso. Podría parecer una opinión controvertida para algunos, pero imaginen por un momento que era Lindsay quien tenía esas armas. Lindsay quien permaneció sin remordimientos cuando sus malvados planes salieron a la luz. Lindsay quien afirmaba que la única manera en que volvería a Estados Unidos era en una bolsa para cadáveres. Era el día de San Valentín y nos encontramos en la ciudad para tomar un café. Después, él sugirió visitar un observatorio y acepté con gusto. Sin saberlo, el observatorio estaba a más de una hora en autobús fuera de la ciudad, y para cuando llegamos, el sol ya comenzaba a ponerse. Resultó que teníamos que caminar por el bosque para subir esa colina y llegar al observatorio. Yo me estaba congelando con mi vestido de verano. Además, ten en cuenta que caminar con tacones no es nada divertido. Así que, mientras tropezaba por el bosque rodeada de nada más que oscuridad, intenté al menos mantener una conversación agradable, lo que resultó imposible, ya que el chico afirmaba estar ocupado hablando con los árboles, y solo me daba una mirada fría cada vez que intentaba decir algo. En ese momento estaba convencida de que unos días después, en algún lugar de esos bosques, un excursionista encontraría mi cuerpo frío y muerto. Llegamos al observatorio justo cuando estaba a punto de romper a llorar, rogando por mi vida o por intentar matarlo para sobrevivir. Estaba tan feliz de ver a otra pareja allí, que ni siquiera me importó hablar sobre todos los ovnis que, aunque no lo creas, él decía ver. Después de romper con mi ex, me sentía perdida. No es que lo nuestro hubiera terminado mal, pero después de varios años juntos, me di cuenta de que necesitaba un cambio, algo diferente, y sobre todo, alguien con quien poder pasar el rato y distraerme. No quería nada serio, solo despejarme un poco y sentir que volvía a tener control sobre mi vida. Fue entonces cuando decidí instalar Tinder, algo que, siendo sincera, nunca pensé que haría, pero ahí estaba, deslizando y charlando con personas que como yo parecían buscar lo mismo. Los primeros días fueron normales, conversaciones triviales, algunos «Hola, ¿cómo estás?», que no iban a ninguna parte, y citas canceladas antes de empezar. Pero luego apareció él. No era el más guapo ni el más carismático, pero tenía algo que me hizo quedarme. Sus mensajes eran siempre amables, me hacía reír, y había una conexión que no encontraba con los demás. Charlábamos de todo, de nuestras películas favoritas, de la música que nos gustaba, de cosas de la vida que ni siquiera hablaba con mis amigos. Parecía un tipo normal. Trabajaba en algo relacionado con tecnología, no recuerdo exactamente qué, pero se notaba que era inteligente. No hablaba mucho de su vida personal, pero tampoco lo hacía yo. Todo se mantuvo superficial, lo justo para conocerse sin entrar en detalles incómodos. A los pocos días me propuso que nos viéramos en persona. Al principio dudé, porque siempre hay un poco de miedo cuando se trata de citas con desconocidos, pero me sentía segura de que él no era un tipo peligroso. Decidimos encontrarnos en una plaza concurrida en el centro de la ciudad. El día de la cita me desperté nerviosa pero emocionada. Me arreglé un poco más de lo normal, pero nada demasiado elegante, solo lo suficiente para causar una buena impresión. Cuando llegué, lo vi sentado en un banco, vestido casual, pero algo en su postura se veía extraño, como si estuviera encorvado o tenso. Sonrió al verme, pero sus ojos no parecían acompañar la sonrisa. Era una expresión que me hizo dudar por un segundo, pero lo atribuí a los nervios del primer encuentro y seguí adelante. Nos sentamos en el banco, y al principio todo parecía ir bien. Hablamos un rato de lo que habíamos estado haciendo esa semana, intercambiamos algunas bromas y nos reímos, pero a medida que pasaban los minutos noté que se ponía más incómodo. No dejaba de mirar a su alrededor, como si estuviera esperando a alguien o algo. Al principio pensé que tal vez no se sentía bien, pero cuando le pregunté si todo estaba bien, me contestó rápido con un sí, todo bien. Pero sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro, como si estuviera buscando algo que yo no podía ver. Empezó a hacer preguntas sobre mi vida, pero no de la forma normal que uno esperaría en una cita. Sus preguntas eran más como interrogatorios.
Quería saber dónde vivía exactamente, qué horarios tenía en el trabajo, con quién vivía. No le di respuestas precisas porque me incomodó un poco, pero traté de desviar la conversación hacia cosas más ligeras. Pedimos unos helados en un puesto cercano y nos quedamos sentados comiéndolos mientras seguíamos charlando. Cada tanto, él se distraía y miraba su teléfono, escribía algo rápido y lo guardaba de nuevo. Yo intentaba no darle importancia, pero estaba claro que había algo más. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí, pero no dejaba de mirar a todos lados, especialmente hacia los coches que pasaban por la calle junto a la plaza. Fue en ese momento cuando empecé a sentirme verdaderamente incómoda. Había algo en su comportamiento que no cuadraba con la persona con la que había estado hablando durante días. Era como si estuviera huyendo de algo o de alguien, pero no decía nada. Yo solo trataba de seguir con la conversación, pero cada vez se hacía más difícil. Después de un rato, me disculpé y le dije que necesitaba ir al baño. Había un local de comida rápida justo enfrente de la plaza, y pensé que sería bueno alejarme un poco para tomar aire y pensar en cómo seguir con la cita. Él asintió y se quedó en el banco, con el helado a medio terminar y la mirada perdida. Mientras caminaba hacia el local, me giré un par de veces para ver si seguía ahí, y él estaba quieto, con la cabeza baja y los hombros encogidos. Parecía atrapado en sus propios pensamientos, como si estuviera en otro lugar completamente distinto. Mientras cruzaba la calle para llegar al local, escuché el rugido de un motor acercándose lentamente. No presté mucha atención al principio, pero cuando estaba a unos pasos de la puerta, me giré por instinto y vi un coche negro con los vidrios polarizados, que avanzaba despacio junto al borde de la plaza. Algo en la manera en que se movía, como si estuviera cazando, me puso nerviosa. Me quedé mirando, casi paralizada, y entonces lo vi. Una pequeña abertura en la ventana trasera, apenas unos centímetros, lo justo para que una mano con una pistola asomara. Lo siguiente pasó tan rápido que aún lo revivo como en cámara lenta. Una ráfaga de disparos resonó en toda la plaza. El ruido fue ensordecedor, una serie de explosiones secas que parecían no tener fin. Vi cómo las balas volaban hacia él, que seguía sentado en el banco, completamente desprevenido. Su cuerpo se sacudió violentamente y se desplomó de inmediato. Todo fue un caos. Gente corriendo, gritos por todas partes, el coche acelerando y desapareciendo en cuestión de segundos. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Por un momento, no pude moverme. Mis piernas no respondían, y solo podía mirar su cuerpo tirado en el banco, la sangre comenzando a manchar la acera. No había nadie más con él, nadie que pudiera ayudar. Todo el mundo estaba en estado de pánico, y yo no era la excepción. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente mis instintos tomaron el control, y corrí hacia el local de comida rápida, empujando la puerta con todas mis fuerzas y entrando a los gritos. Dentro del local, la gente me miró asustada, pero nadie se acercó. Yo no podía dejar de llorar y gritar, tratando de explicar lo que había visto. Todo era confuso, mi mente no podía organizar las imágenes ni las palabras. Una empleada llamó a la policía mientras yo intentaba calmarme, pero era inútil. Sentía como si todo mi cuerpo temblara y no podía controlar mis manos, que se movían nerviosas, sin rumbo. No sabía qué hacer. No sabía si él estaba vivo o muerto, y la imagen del coche y la pistola seguían repitiéndose en mi mente. Cuando la policía llegó, la escena era un desastre. Había gente por todos lados, algunos curiosos, otros simplemente tratando de alejarse de lo que había pasado. Los agentes pusieron cinta amarilla alrededor del banco y comenzaron a hablar con las personas que habían estado cerca. Me hicieron preguntas, pero yo no podía ofrecerles más que mis propias dudas y miedos. Les conté cómo nos habíamos conocido, que habíamos estado hablando por días y que nunca me dijo nada que me hiciera pensar que algo así podría ocurrir. Ellos escuchaban, pero sus rostros no mostraban sorpresa, como si ya hubieran visto esto antes. Un médico llegó y confirmó lo que todos temíamos. Estaba muerto. Me dijeron que los disparos habían sido directos, precisos, y que no había tenido ninguna oportunidad. A lo lejos, vi cómo movían su cuerpo, ahora cubierto por una sábana, y el nudo en mi estómago se hizo más fuerte. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos hablado, en la manera en que había mirado a su alrededor como si estuviera esperando que algo así pasara.
Me sentía atrapada entre la incredulidad y el horror, sin saber cómo había terminado metida en algo tan aterrador. En los días que siguieron, no pude dejar de pensar en todo lo que había pasado. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos veía ese coche negro, la pistola, los disparos. La policía me llamó varias veces para seguir preguntándome cosas, pero yo no tenía respuestas. No sabía quiénes eran esos hombres, no sabía por qué lo habían hecho ni qué relación tenía él con ellos. Era como si me hubieran arrancado una parte de la realidad y me hubieran dejado en un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Algunos días después, uno de los policías me contó en privado que no era la primera vez que algo así ocurría en la ciudad. Me dijo que en los últimos años habían habido otros casos similares. Hombres asesinados en público sin ninguna explicación aparente, y nunca lograban capturar a los responsables. Me habló de ajustes de cuentas, de vidas secretas, de cosas que no se podían decir en voz alta. Yo solo escuchaba, asimilando que tal vez me había cruzado con alguien que llevaba un peso mucho más oscuro del que yo jamás podría haber imaginado. Dejé de usar Tinder, dejé de salir por un tiempo. El miedo se instaló en mí de una manera que nunca antes había sentido. A veces me preguntaba si había señales que había pasado por alto, si en nuestras conversaciones había algo que me hubiera advertido de lo que venía, pero no había nada. Era solo un tipo con el que quise pasar el rato, y terminé siendo testigo de algo que todavía no entiendo. Hasta hoy, sigo pensando en esa tarde y en cómo pudo haber terminado de otra manera. Cada vez que paso por esa plaza, siento un nudo en el estómago, y no puedo evitar mirar alrededor, esperando ver ese coche negro otra vez. No sé quiénes eran, no sé qué querían y probablemente nunca lo sabré. Todo lo que me queda es el recuerdo de una cita que empezó como cualquier otra, y terminó siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Esta es la historia de la cita más aterradora que he tenido. Nunca pensé que una salida común podría terminar de esta manera, y aunque han pasado algunos meses, aún me siento temblar al recordarlo. Todo comenzó como una noche normal, una cena cualquiera, pero terminó en un caos violento que nunca podré olvidar. Me llamo Amanda, y esto es lo que sucedió aquella noche en la que casi pierdo a mi novio. Era un viernes por la noche, y mi novio y yo habíamos decidido salir a cenar después de una larga semana de trabajo. Él se llama Tom, y es un tipo tranquilo, siempre con una sonrisa en el rostro y una manera de hacerme sentir segura cuando estoy a su lado. Nos gustaba salir a explorar restaurantes nuevos, y esa noche elegimos un bar que había abierto recientemente en el centro de la ciudad. No era nada lujoso, pero tenía buenas reseñas y un ambiente relajado, perfecto para desconectarnos de la rutina. El lugar estaba lleno, pero logramos encontrar una mesa en una esquina, desde donde podíamos ver a la mayoría de los clientes. Había una mezcla de grupos de amigos, parejas en citas y algunos solitarios en la barra, inmersos en sus propios mundos. Pedimos unas cervezas y unos aperitivos, y nos pusimos a hablar de cualquier cosa. Los planes para el fin de semana, el trabajo, anécdotas divertidas. Era la típica noche de viernes, sin ninguna señal de lo que estaba por venir. Después de un rato el ambiente del bar comenzó a cambiar. No sé si fue la música que se volvió más ruidosa, o si simplemente empecé a notar más detalles a mi alrededor, pero algo se sentía fuera de lugar. En la mesa frente a la nuestra una pareja discutía en voz baja. Al principio no le presté mucha atención porque, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido alguna vez una discusión incómoda en público? Pero con el pasar de los minutos, la tensión entre ellos fue creciendo, y la mujer, una joven de cabello rubio y ojos llenos de angustia, empezó a mirar alrededor como si buscara una salida. El hombre, un tipo corpulento y con una expresión dura, no dejaba de hablarle al oído, susurrando con fuerza, apretando los dientes como si estuviera conteniendo algo. Los gestos de su cara eran una mezcla de rabia y desesperación. La mujer lo miraba con los ojos llorosos, y su cuerpo temblaba ligeramente, como si estuviera al borde de romperse. A medida que la conversación se intensificaba, el hombre se inclinaba cada vez más hacia ella, hasta que sus palabras ya no eran solo susurros, sino gritos ahogados. Tom y yo intercambiamos miradas incómodas, tratando de no parecernos a esos testigos morbosos que disfrutan del drama ajeno.
pero era imposible ignorarlos. La tensión era palpable, como si todos en el bar estuvieran esperando a ver qué pasaría después. Justo cuando Tom estaba a punto de decir algo para distraerme, el hombre se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás con tanta fuerza que cayó al suelo, haciendo un ruido seco que cortó el murmullo del lugar. Todos se quedaron mirando congelados, mientras el hombre miraba a su alrededor con los ojos inyectados de furia. La mujer se quedó sentada, mirándolo con una mezcla de miedo y vergüenza, y por un segundo, pensé que el tipo solo se iría del lugar dejando todo atrás. Pero no fue así. Sin previo aviso, el hombre lanzó un golpe a la mujer, un puñetazo seco que la hizo caer al suelo. Los gritos de sorpresa y terror llenaron el bar, pero nadie se movió. Fue como si estuviéramos atrapados en una pesadilla en cámara lenta, viendo cómo la escena se volvía cada vez más violenta. El hombre no paraba de golpearla. Ella intentaba cubrirse la cara con las manos, pero sus movimientos eran débiles, desesperados. Todo ocurrió tan rápido que mi mente no lograba procesarlo. Me quedé helada, sin saber qué hacer. Tom, en cambio, se levantó de inmediato. Gritó algo que no logré entender y corrió hacia ellos. La gente a nuestro alrededor se apartó, como si el miedo los hubiera transformado en espectadores incapaces de intervenir. Tom se abalanzó sobre el hombre, intentando apartarlo de la mujer. Los empujones y los gritos llenaron el espacio. Logró alejarlo por un momento, pero el tipo no se detuvo. Se giró hacia Tom con una furia ciega y empezó a golpearlo también. Los dos cayeron al suelo, enredados en una pelea que parecía sacada de una película de acción. No podía creer lo que estaba viendo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. La gente a nuestro alrededor seguía sin moverse. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban con ojos desorbitados. Grité pidiendo ayuda, pero nadie parecía dispuesto a hacer algo. Fue entonces cuando vi al hombre sacar algo de su bolsillo, un brillo fugaz que reconocí de inmediato. Era un cuchillo, uno de esos pequeños que se usan para cortar carne, pero en sus manos se veía como un arma mortal. Tom seguía luchando, intentando retener al hombre, pero todo se volvió más caótico cuando el cuchillo apareció. En un movimiento rápido y violento, el tipo le clavó el cuchillo en el brazo a Tom. El grito de dolor de Tom resonó en el bar, un sonido desgarrador que me heló la sangre. La sangre empezó a brotar de su brazo, empapando su camisa y el suelo. Mi mente se nubló y solo podía pensar en una cosa. Tom estaba herido y podía morir si no hacíamos algo rápido. Por suerte, algunos hombres del bar finalmente reaccionaron y se abalanzaron sobre el agresor, logrando arrebatarle el cuchillo y tirarlo al suelo. El hombre seguía forcejeando intentando zafarse, mientras otros lo sujetaban con todas sus fuerzas. Tom estaba tirado en el suelo, su cara pálida por la pérdida de sangre, y no dejaba de apretar la herida con su otra mano. Todo era un caos. Los gritos, los llantos de la mujer que seguía en el suelo, las órdenes de los que intentaban controlar al hombre. Era una escena de horror. En cuestión de minutos, que se sintieron como horas, llegó la policía. Entraron con rapidez, gritando órdenes y separando a todos. Se llevaron al hombre esposado, todavía forcejeando y maldiciendo a los oficiales. Se llevaron a Tom y a la mujer también, todos al hospital y luego a la comisaría para declarar. Yo estaba completamente desorientada, sin saber qué hacer o a quién acudir. Aquel fue el momento en que todo lo vivido se convirtió en una mancha borrosa de miedo y desesperación. La policía nos hizo preguntas, pero ni yo ni Tom sabíamos realmente qué había desatado todo eso. No conocíamos al hombre. No sabíamos quién era la mujer ni por qué comenzó a golpearla. Tom solo había intervenido porque no podía soportar ver lo que estaba pasando. No había pensado en el riesgo, solo actuó. Los días siguientes fueron igual de confusos. Pasé horas en el hospital con Tom, quien por suerte se recuperó bien, aunque con una gran cicatriz en el brazo que siempre le recordará lo que pasó. La policía nos dijo que el hombre tenía antecedentes por violencia y que no era la primera vez que algo así ocurría. No quisieron darnos muchos más detalles, solo nos dijeron que era mejor que no nos involucráramos más de lo necesario. Nunca supe qué pasó realmente con el hombre, ni con la mujer. Tampoco entiendo por qué comenzó a golpearla tan salvajemente, ni por qué nadie más intervino. A veces pienso que ese tipo de cosas no deberían pasar, no en un lugar público, no con tanta gente mirando. Pero la verdad es que la realidad puede ser aterradora y violenta, incluso cuando menos te lo esperas.
Ahora cada vez que salimos, miro a mi alrededor con más atención. No puedo evitar sentirme alerta como si estuviera esperando que algo malo sucediera de nuevo. Esa noche cambió la forma en que veo las cosas, y aunque trato de seguir adelante, el miedo a perder a Tom de esa manera nunca se ha ido del todo. Fue la cita más aterradora de mi vida, una que jamás podré olvidar.